Saludos, mi nombre es Samira Pozo y pertenezco al Instituto Superior Universitario Sucre, cursando el quinto semestre de la carrera de Contabilidad Superior. La materia es de titulación y impartida por el ingeniero Jonathan Flores. El tema que les voy a hablar en este video es sobre el ciclo presupuestario. A continuación, la definición del ciclo presupuestario. Este es el proceso de desarrollo y aplicación del presupuesto general del Estado y tiene carácter de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y las que tengan articulación con el presupuesto general del Estado. Ahora bien, ¿qué es el presupuesto general del Estado? Este es un instrumento dinámico y como tal atraviesa diferentes fases o etapas, es decir, que cumple un ciclo. Es así que el ciclo presupuestario tiene varias etapas, como son, primero, la programación; segundo, formulación; tercero, aprobación; cuarto, ejecución; quinto, evaluación y seguimiento; y por último tenemos como sexto la clausura y liquidación. Primera etapa, programación. En esta etapa se definen programas, proyectos y actividades que necesitarán financiamiento del presupuesto general del Estado por cada entidad pública. Ahora, ¿cómo se hace la programación? La Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Economías y Finanzas elabora las directrices presupuestarias, es decir, las condiciones en las cuales se toman las decisiones sobre las posibles limitantes de los ingresos y gastos. De similar manera, en esta etapa del ciclo se elaboran los catálogos, que son listados de las proyecciones, programas e instituciones. Por otro lado están los clasificadores, que vienen a ser un listado de uso institucional que especifica la gestión que se va a realizar, tanto de dónde proviene y hacia dónde van estos recursos. Segunda etapa, formulación. En esta etapa, la Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Economías y Finanzas recoge los requerimientos de las instituciones comprendidas en el Presupuesto General del Estado con la finalidad de apoyar al cumplimiento de la planificación del Estado, así como lo establecido en el escenario macroeconómico, en donde se establece la proyección de inflación de Ecuador, el crecimiento económico, el precio del petróleo, entre otros escenarios macroeconómicos. En esta etapa, el Ministerio de Finanzas consolida las proformas presupuestarias institucionales y genera la proforma del presupuesto general del Estado bajo los estándares de los catálogos y clasificadores. Tercera etapa, la aprobación. En esta etapa es elaborada ya la proforma presupuestaria por el Ministerio de Economías y Finanzas. El Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia de la República, le envía a la Asamblea Nacional para su aprobación. La legislatura podrá, de ser necesario, hacer observaciones y proponer alternativas a la distribución de los ingresos y gastos por sectores, sin que afecte a su monto total de la proforma. Una vez que la Asamblea Nacional apruebe la proforma presupuestaria, este se convierte en su presupuesto inicial aprobado y entrará a vigencia a partir del 1 de enero del siguiente año, sin prejuicios de su publicación en el registro oficial. También es importante decir que las entidades y organismos que no forman parte del presupuesto general del Estado deberán también aprobar su presupuesto hasta el 31 de diciembre de ese año. Siguiente. A continuación veremos los ciclos de la aprobación de la proforma presupuestaria. Como podemos ver, como primer punto tenemos la recepción de proformas presupuestarias de instituciones del presupuesto general del Estado. Siguiente punto. Elaboración de la proforma presupuestaria del presupuesto general del Estado a cargo de la función ejecutiva. Dentro de este punto vemos dos escenarios posibles, que es en el año electoral y en el año no electoral. Ahora, en el año electoral, el nuevo gobierno debe presentar la proforma a la Asamblea Nacional en los primeros 90 días de gestión. En el escenario en que el año no es electoral, el gobierno debe presentar a la Asamblea Nacional la proforma hasta los 60 días antes del 1 de enero. Siguiente punto. La Asamblea Nacional observará o aprobará en 30 días como plazo máximo
la proforma. Una posible fecha es el 1 de diciembre. A continuación, en caso de que la Asamblea Nacional apruebe la proforma, se convierte en el presupuesto general del Estado y entra en vigencia desde el 1 de enero de ese año. Ahora, si la Asamblea Nacional opta por la observación, la función de ejecutiva en el plazo de 10 días podrá evitar una nueva propuesta, enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional o ratificarse de su propuesta original. También nos dice que en 10 días la Asamblea Nacional revisa y aprobará la propuesta enviada en caso de no haber observaciones. Dentro de este punto también nos hablan sobre la buena práctica del ciclo presupuestario según la encuesta de presupuesto abierto o también llamada OBS según sus siglas en inglés. Dentro de estas nos hablan de 3 puntos importantes como buenas prácticas. Primero, una buena planificación de un presupuesto público abierto debe tener espacios de socialización en el país. 2, para considerar que un documento de un proyecto presupuestario público esté disponible para la ciudadanía, debe publicarse mientras la Asamblea Nacional lo esté considerando y antes de que este proyecto sea promulgado. También nos dice que la OBS, o mejor dicho, la encuesta de presupuesto abierto, sugiere que sea un plazo de aprobación del proyecto es por lo menos con 3 meses de anticipación antes del periodo fiscal. Ahora bien, dentro de esta parte también nos dice que en la encuesta de presupuesto abierto nos dice que esta parte de la OBS mide el acceso a la información por parte del público y la manera en que el gobierno central recauda y gasta los recursos públicos. La encuesta evalúa la disponibilidad en línea, la puntualidad y la exhaustividad de 8 documentos presupuestados utilizando 109 indicadores a los que se da el mismo peso y califica a cada país según una escala del 0 a 100. Ahora bien, según los datos de Ecuador en el 2021, nos dice que la participación pública fue de 26 sobre 100 y nos da algunas recomendaciones para los años posteriores. Poner en práctica mecanismos de piloto que involucren al público en la formulación de presupuestos. Ampliar los mecanismos durante la fase de implementación del presupuesto que permiten participar a cualquier organización de sociedad civil o miembro del público que desee hacer. Y tercero, involucrar activamente a las comunidades vulnerables e insuficientes representados, ya sea directamente o a través de las organizaciones de la sociedad civil que les representen. Por otro lado, otro punto importante es la vigilancia del presupuesto, en el que Ecuador en el año 2021 tuvo una escala de 41 sobre 100. En esta nos da igualmente recomendaciones importantes, la cual nos dice que la legislatura debe debatir la política presupuestaria antes de que se presente el proyecto de presupuesto del Ejecutivo y aprobar las recomendaciones del próximo presupuesto. También nos dice que la legislatura debe aprobar el proyecto de presupuesto del Ejecutivo antes del inicio del año presupuestario. Por otro lado, también nos dice que un comité legislativo debe examinar la implementación del presupuesto durante el año y publicar los informes con sus hallazgos en línea. Por último, el otro punto importante a considerar dentro de la encuesta es la transparencia, en la que Ecuador tuvo una escala de 46 sobre 100. Igualmente tenemos recomendaciones que nos dice que publicar puntualmente el informe de auditoría en línea, elaborar y publicar puntualmente el documento preliminar en línea. Estos son algunos de las recomendaciones que nos presentan tanto en las participaciones públicas, la vigilancia del presupuesto y la transparencia. Siguiente punto. Ejecución. Durante esta etapa del ciclo presupuestario, todas las entidades del sector público ponen en práctica lo establecido en su presupuesto, es decir, utilizan los recursos aprobados y cumplen con todas las acciones destinadas a la realización de los recursos humanos, materiales y financieros, que les fueran asignados con el propósito de obtener bienes y servicios en cantidad, calidad y tiempos previstos.
También es importante decir que el presupuesto aprobado por la Asamblea en el siguiente cuadro podemos ver las etapas de ejecución del presupuesto general del Estado y su descripción. Etapa inicial es el presupuesto general del Estado como fue aprobado por la Asamblea Nacional. Etapa de codificado es el presupuesto inicial con las modificaciones realizadas en una fecha determinada dentro de la ejecución. Se realizan modificaciones como aumento o disminución de los ingresos o gastos. Siguiente, etapa de comprometido. En este nos dice que son los compromisos de pago que tiene el Estado a través de los documentos legales. En este sentido, para todo tipo de gasto debe haber su asignación presupuestaria donde se ubique el gasto requerido. Etapa de devengado. Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por cada entidad cuyo valor es una obligación de pago por la prestación efectiva realizada. Etapa de pagado. Son los pagos efectivos realizados a los proveedores de bienes o servicios adquiridos en la liquidación al proveedor que brinda un bien o un servicio adquirido. Siguiente. Etapa de evaluación y seguimiento. En esto nos dice que se realiza etapa de evaluación y seguimiento. Se realiza un monitoreo sobre los resultados obtenidos con respecto a la programación del presupuesto general del Estado. También se proponen medidas de corrección de los datos de los resultados en casos de que haya variaciones significativas. Ahora bien, ¿quién hace la evaluación? El Ministerio de Finanzas, de manera simultánea a la ejecución presupuestaria, es la entidad que realiza el seguimiento y evaluación financiera a las instituciones comprometidas al presupuesto general del Estado, las que a su vez internamente realizan el mismo proceso, pero con las empresas u organizaciones contratadas para brindar bienes y servicios. También nos dice que la Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas elabora y consolida los informes de evaluación y seguimiento semestrales y anuales y los remite a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional. Ahora bien, otro punto importante es que los informes sobre el presupuesto general del Estado que anualmente se presentan son 7. 4 informes de los boletines presupuestarios que se presentan de forma trimestral, 2 informes semestrales. Última etapa, clausura. La ejecución presupuestaria se cierra automáticamente el 31 de diciembre de cada año y esta acción se la conoce como clausura. Es decir, que luego de esa fecha ninguna institución puede hacer compromisos, ni crear obligaciones, ni puede realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza que afecte el presupuesto de ese año. También nos dice que las obligaciones de cobro y pago que quedaron pendientes el 31 de diciembre de ese año serán reconocidas al siguiente periodo fiscal. Realizada la clausura, se hace un informe económico de los resultados de la ejecución presupuestaria. Este ejercicio se conoce como liquidación presupuestaria. Y también nos dice que la Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas es quien elabora los informes anuales de liquidación presupuestaria que serán aprobados mediante el acuerdo ministerial hasta el 31 de marzo del año siguiente. En el mismo se establece el resultado económico del ejercicio fiscal, ya que puede ser déficit o superávit. Ahora bien, estas son las 6 etapas del ciclo de presupuestario. Muchas gracias por la atención prestada.